Hola chicos de cuarta y secundaria, nos volvemos a encontrar en esta clase de literatura. El día de hoy vamos a hacer exactamente literatura colonial. Ya te he mencionado anteriormente que toda clase de literatura tiene que ver bastante con la historia. No podemos hablar de literatura sin hablar de historia, porque esta, ya te hemos dicho, que se sumerge, cambia la realidad histórica. ¿Ok? ¿Qué pasaba en el Perú o cómo se le llama a esta época? Tiene el mismo nombre. En el Perú se le llama la época colonial. Esto ya sucede cuando los españoles pues ya se instauraron en nuestra patria, es decir, después de haber conquistado el Perú, ¿no? Y después de haber pasado pues las guerras civiles entre españoles y todo eso, ya se establece como regla y el Perú pasa a ser posesión de España. En ese transcurso, a esa época se le va a llamar colonial, ¿ya? Entonces ya sabemos qué tema vamos a ver el día de hoy y vamos a tratar pues de poder entender al menos lo más representativo, ya que esta época dura 200 años y no vamos a poder ver todo eso, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, ¿ya? Y espero que me sigan, por favor. Tenemos aquí el contexto histórico-cultural, es decir, ¿cuál era el contexto histórico en el cual estaba sumergido el Perú? ¿Qué pasaba en el Perú en esta época, siglo XVI? ¿Qué pasaba? Bueno, he tratado de poner estas características que están acá y lo primero que voy a decirte es que el Perú, en el Perú se formó ya una especie de clases sociales, ¿ok? Existían pues los españoles, existían los criollos, que eran pues los hijos de los españoles con madres indígenas. Luego vienen los indios y por último vienen los esclavos, ¿ok? Esclavos que fueron traídos pues de África, ¿no? Eso es lo primero. Como primera idea es que hubo una sociedad clasista, por primera vez en el Perú, ¿no? Luego, en el primer punto dice que la dependencia oficial ante España se inicia en 1542. O sea, en ese año oficialmente el Perú pasa a ser un virreinato, el virreinato del Perú, oficialmente, ¿ya? A raíz de esta oficialización de que el Perú, este territorio pertenecía a España, pues se tomó ciertas medidas. Y la primera medida era la eliminación y represión de valores culturales. Es decir, hay que extraer toda la cultura incaica y hay que imponer la cultura española. Esa era la idea. ¿Okay? Por tanto, pues se eliminó costumbres, se eliminó el idioma, o se trató al menos de eliminarlo, música, religión, creencias, etcétera, y se imponía toda la cultura española. ¿Ok? A esa etapa de la historia es colonización. ¿Ya? A raíz de eso, pues hubo una intolerancia religiosa, política. Se creó a partir de la intolerancia religiosa, es decir, tratar de suprimir toda creencia religiosa que tenían los incas. Y hay que recordar que los incas pues creían en el sol, en la luna, ¿no? En los elementos naturales. Entonces lo que se quería pues era extirpar toda esa idolatría, entre comillas, para imponer una sola creencia, el monoteísmo, ¿no? O sea, los incas eran politeístas, pero cuando los españoles llegaron, trataron de imponer el monoteísta, o sea, la creencia en un solo Dios. Y para eso tomaron medidas muy drásticas y se creó la Santa Inquisición, que era una especie de tortura para aquellos que no creían o no querían creer pues, en la cuestión del Dios cristiano, ¿no? Otra medida que se tomó fue pues, que se tenía que imponer normas de vida, ¿ok? Y para eso, pues, una de las normas es el idioma castellano. Se obligó, pues, a que todo mundo aprenda el idioma castellano, sí o sí, ¿ya? Luego también hubo la esclavitud y propiciada, pues, porque los indios, tanto que trabajaban... Para entender esta idea, hijo, debo mencionarte lo siguiente. ¿Qué pasó? Ustedes saben que el pueblo inca, pues, era una sociedad agraria, ¿no? Se dedicaba, pues, netamente a la agricultura. Pero cuando los españoles llegaron ya, dejaron esa actividad y se forzó pues un trabajo minero y empezó la minería en el Perú, la explotación minera. Y producto de esta explotación minera, pues los indios comenzaban a morir. Entonces, a falta de mano de obra, entonces ahí recién trajeron a los esclavos africanos y los hicieron esclavos, ¿no? Y mira cómo producto de todas estas mezclas van naciendo pues otras etnias, se podría decir, ¿no? ¿Ya? Entonces, como idea, quiero decirte eso, que los españoles introdujeron el trabajo en la mina y a producto de eso se creó la esclavitud. ¿Ya? Ahora, y en la literatura, pues, en esta época solamente es imitativa, ya la vamos a ver en lo que es las características. ¿Ok?
Pasamos a la siguiente diapositiva. Características. ¿Qué característica tiene la literatura colonial? Primero, que hay una dependencia de España. Es decir, que toda obra que se escribía en esta época tenía temática española. ¿Okay? O sea que los temas eran netamente españoles, de lo que pasaba en el Perú, obviamente, pero con temática española. ¿Okay? La siguiente característica es el alto valor histórico, testimonio del colonialismo. O sea, esos eran los temas. ¿Qué pasaba durante el proceso de colonización? ¿No? Estos abusos que hubo en el trabajo, en la minería, estos abusos que hubo con la imposición de la lengua o la imposición de la religión católica, todo eso han sido testimonios que han sido escritos y que gracias a eso conocemos nosotros nuestra historia. ¿Okay? Otra característica pues es el retoricismo, que es preocupación solamente por la forma. ¿Okay? O sea, no importaba el fondo, no importaba lo que se contaba. Si bien es cierto es importante, pero no era lo primordial. Lo primordial era la forma. ¿Cómo podíamos pues nosotros expresar eso? Y se creó pues los sonetos, el verso, el decasílabo. Ojo, y aquí debo decir, y me salto a la última característica, es que toda esta literatura que se produjo en el Perú, esta literatura es solamente imitativa. Mira, quiero que entiendas esta idea. La literatura peruana en la época colonial es una mera imitación burda, satírica, mordaz de la literatura española. En todo aspecto, tanto en la temática, en el fondo y en la forma. ¿Ok? O sea, había totalmente una imitación, ¿ya? También predominaba el estilo satírico, que es la burla, ¿no? La burla de los personajes típicos que había en el virreinato, ¿ya? Se trataba de satirizar a estos personajes, y sobre todo, pues había un espíritu místico con respecto a la creencia del Dios cristiano, el Dios católico, ¿ya? Estas características o esta literatura de la colonia se desarrolló en tres etapas. Las etapas que tú ves ahí, ¿no? La etapa renacentista o clásica, luego tenemos al barroco y nuevamente al neoclásico, que tiene que ver también pues con lo que pasaba en Europa, en España, ¿ya? Vamos a ver qué etapas ha tenido pues esta literatura. Podemos observar acá un esquema que dice etapas de la literatura colonial. Y ahí aparecen las tres etapas que te he mencionado hace un momento, ¿no? La clásica, la barroca, la neoclásica. ¿Okay? En la época clásica aparecen los años, o mejor dicho, los siglos, que es del siglo XVI, o mejor dicho, mediados del siglo XVI, ya, 1542, hasta el siglo XVII, o principios del siglo XVII. ¿Okay? En esos años, la literatura colonial era clásica. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente había un reflejo del Renacimiento español, ¿okay? Que se encontraba pues influenciado por escritores como Garcilaso de la Vega o Fray Luis de León, ¿okay? Entonces, ¿quiénes eran los representantes de esta literatura colonial clásica? Amarilis, ¿ya? Que aparentemente es una escritora, ¿no? Que nació pues en esta época y que escribió un famoso poema llamado Epístola a Abelardo, que lo vamos a ver dentro de un momento, ¿ok? Y tenemos pues a Fray Diego de Ojeda, con la obra La Cristiana, que es un poema épico, religioso, en torno a la pasión y muerte de Cristo, ¿no? Si tú te das cuenta, ahí está la parte mística, ¿no? Que tiene que ver con la característica que te he mencionado hace un momento, ¿no? Sin embargo, no fue la única época. Pasado el siglo XVII, llegando a mediados del siglo XVII, pues, y hasta el siglo XVIII, ¿ya? Principios, en Europa pues ya existía el barroco. Y obviamente, si nosotros estamos hablando de que la literatura peruana era una imitación de la literatura española, por lo tanto en el Perú también hubo una época barroca. ¿Okay? Y el lenguaje barroco está recargado de metáforas, recursos estilísticos, y había abundancia en figuras literarias. ¿Okay? Aquí pues sobresale el estilo o la influencia de Luis de Góngora, ¿ya? Con su teoría del culteranismo, o sea, mejor dicho, hacer literatura culta. Y su rival Quevedo, que es el conceptismo, que se dedicaba no tanto por la forma, sino de lo que estaba contando. ¿Quiénes tomaron estas posturas barrocas en el Perú? Juan de Espinosa Medrano, conocido como el Lunarejo, ¿ya? En su obra Apologético en favor de Góngora, ¿no? Y también tenemos pues a su rival, a Juan del Valle Caviedes, que es el poeta de la Ribera, así lo son sus apodos, ¿no? Este último es considerado el precursor del costumbrismo, que es la primera época o la primera corriente literaria que aparece en el Perú,
ya como algo nuestro, porque hay que recordar que esta literatura todavía no ha sido netamente peruana, sino ha sido imitativa. ¿Okay? Pasado esta época, pues tenemos la última etapa de la colonia y es la neoclásica, es decir, nuevamente lo clásico. ¿Okay? Este movimiento nació en Europa, en Francia específicamente, y es una reacción en contra de todo lo que el barroco proponía. Porque si bien en el barroco había una exageración total de usos como la metáfora, los recursos estilísticos, todas esas figuras literarias, todo eso, había en abundancia se utilizaba. Entonces el neoclasicismo se opuso a esa exageración de ese lenguaje tan culto, tan sofisticado. Entonces plantearon pues otra idea, ¿ok? Plantearon que tendríamos que volver pues a lo que es clásico, a lo que perdura en el tiempo, a lo simple, a lo cotidiano, ¿ok? ¿Quiénes hicieron esta literatura en el Perú? Pedro de Peralta, Barnuevo, el doctor Océano, su apodo, Lima Fundada, ¿ya? Y por supuesto, pues, que con Colocorvo, más con su nombre verdadero, ¿no? Alonso Carrio de Bandera, con el Lazarillo de Ciegos Caminantes, ¿ok? Es dificultoso poder nosotros entender toda la época colonial. Sin embargo, estamos tratando de poner en un esquema para hacerlo sencillo y simple, ¿ok? Te he mencionado qué cosa es clásica, qué cosa es barroca, qué cosa es neoclásico, con algunos representantes en dichas épocas. Mira, estamos hablando del siglo XVI hasta el siglo XVIII, ¿ok? Ojo, el Perú se independizó en el siglo XIX, ya estamos en el siglo XVIII, ¿ok? Entonces pronto ya vamos a llegar ya a la época republicana. Amarilis es una representante pues de la época clásica de la literatura colonial. Esta se le encarga o se cree que es una mujer, ¿no? Famosa, escribió pues Epístola de Amarilis a Belardo. Es un poema de 335 versos. Sí, 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 hijo, es un poema. Solamente es un poema la obra. Es un solo poema, es un todo de 335 versos. Ya te puedes imaginar qué largo es el poema, ¿no? Compuesto en silvas, que es una forma de poder hacer poesía. Este libro pues se publicó en la Filomena en 1621 de Lope de Vega, lo que hace entender, o algunos creen, que Lope de Vega es el que escribió esto y que se lo autodenominó, se podría decir, ¿no? Utiliza pues el seudónimo de Amarilis, despertando una polémica por su autoría, ¿no? Es una cuestión enigmática hasta el siglo XXI, no se pudo deducir exactamente de si realmente esta mujer existió o no existió, ¿ok? Pero vamos a ver de qué trata esto. La epístola a Belardo pues apareció por primera vez dentro de la obra La Filomena, como te mencioné hace un momento, ¿no? De Lope de Vega. Mira en qué año, siglo XVII. ¿Ok? Este poema, como te mencioné hace un momento, es silvas, 335 versos en decasílabos, es decir, cada verso tenía 11 sílabas, y hectasílabos, ¿ok? 14 y 11. ¿Cuál es el tema de este poema inmenso? Es la declaración del amor platónico de la dama, o la supuesta dama, por el nombrado poeta Lope de Vega, ¿ok? O sea, todo el poema habla del amor que esta mujer siente por el Lope de Vega, ¿no? De quien se ha enamorado solo a través de sus versos divinos, o sea, leyendo, porque no lo conoce. Ya que esta vivía en el Perú y Lope de Vega pues ha vivido en España, ¿no? Es ilógico pensar que había un encuentro, pero ella pues al leer su poesía, ¿no? Sus obras de él, se ha enamorado, ¿no? Así, eso es lo que se sobreentiende, se podría decir, ¿no? Y utiliza el seudónimo de Amarilis, hermosa mezcla de amar y María. Escribió la epístola a Belardo. Voy a leer un pequeño fragmento, ya un pequeño fragmento, porque como tú ves el poema es 335 versos, no vamos a tener tiempo para leer todo el poema, pero vamos a ver si realmente en las líneas que vamos a leer se encuentra el tema de la declaración del amor, ¿no? Vamos a ver. Acá están los dos fragmentos, ¿ya? Dice Epístola a Belardo, fragmento Amarilis, son las dos primeras estrofas que se ha podido poner, y dice de la siguiente manera, y me atrevo a leerlo, ¿no? Tanto como la vista, la noticia de grandes cosas suele las más veces el alma tiernamente aficionarla, que no hace el amor siempre justicia, ni los ojos a veces son jueces del valor de las cosas para amarla, mas suelen los oídos retratarla con tal virtud y adorno, haciendo en los sentidos un soborno. Aunque distinto tengan el sujeto que en todo y en sus partes es perfecto, que los inflama a todos con que pueda entenderse, el corazón que piensa entretenerse con dulce imaginar para alentarse, sin mirar que no puede, amor sin esperanza sustentarse.
El sustentarse, amor sin esperanza, es fineza tan rara, que quisiera saber si en algún pecho se ha hallado, que las más veces la desconfianza amortigua la llama que pudiera obligar, con amar, lo deseado. Mas nunca tuve por dichoso estado amar bienes posibles, sino aquellos que no son más imposibles. A estos ha de amar un alma osada, pues para más alteza fue criada que la que el mundo enseña. Y así quiero hacer una reseña de amor dificultoso, que sin pensar desvela mi reposo, amando a quien no veo y me lastima. Ved qué extraños contrarios, venidos de otro mundo y otro clima. ¿Te das cuenta, no? O sea, le está mencionando todo lo que está sintiendo a pesar de que no lo conoce, ¿no? A pesar de que sabe que es un amor imposible, a pesar de que está lejos, a pesar de que son mundos contrarios, de otros climas, como ella menciona, ¿no? Y que menciona que el amor tiene que contener la esperanza, ¿no? Y muchas cosas más, ¿ok? Bueno, espero que te haya gustado este pequeño poema, que sí se necesita un poquito más de cultura para poder entenderlo y sobre todo más paciencia, ¿no? E investigación también, ¿ya? Bueno, hijos, entonces hemos hecho literatura colonial, ya hemos explicado algunas características, el contexto en que se ha desarrollado, algunos representantes y hemos leído un fragmento pues de Amaryllis, ¿ok? ¿Cuál va a ser tu tarea? ¿Ya? La tarea sencilla y cotidiana, te voy a pedir pues que tú pegues otros dos fragmentos de Amaryllis, que no sean los que están acá, dos fragmentos, y pues le agregues, ¿cómo se llama?, algunos dibujos con respecto a lo que dice los dos fragmentos que tú vas a pegar, ¿ok? Supongamos, si yo he tenido que pegar estos dos fragmentos que están acá, entonces yo podría poner dibujos con respecto pues al tema que me habla acá, del amor y la esperanza, ¿ok? O la desconfianza, o el amor de dos personas que están lejos, contrarias, en otros mundos. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a lo que mencionan los dos párrafos, las dos estrofas que tú vas a poner, entonces de acuerdo a eso vas a colocar dibujos. ¿Ok? Transcribe el poema, no lo pegues por favor, transcribe el poema. ¿Ya? Yo te voy a considerar si tú haces eso. Y si le agregas dibujos, mejor todavía. ¿Ok? Bueno, entonces yo creo que eso sería todo, ya nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.